Evangelio de hoy martes 22 de agosto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 22 de agosto celebramos la fiesta de María Reina. Lectura del libro de los Jueces, capítulo 6, versículos del 11 al 24. En aquellos días vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina de Ofrá, que pertenecía a Joás, de la familia de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba limpiando trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, cuando el ángel del Señor se le apareció y le dijo: «El Señor está contigo, valiente guerrero». Le contestó Gedeón: «Perdón, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué han caído sobre nosotros tantas desgracias? ¿Dónde están todos aquellos prodigios de los que nos hablaban nuestros padres cuando nos decían: el Señor nos sacó de Egipto? Ahora, en cambio, el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado a los madianitas». Entonces el Señor se volvió hacia Gedeón y le dijo: «Usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía». Le respondió Gedeón: «Perdón, Señor mío, pero ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Mi familia es la más pobre de la tribu de Manases, y yo el más pequeño de la casa de mi padre». El Señor le respondió: «Yo estaré contigo, y tú derrotarás a todos los madianitas como si fueran un solo hombre». Gedeón le dijo: «Si he alcanzado tu favor, dame una señal de que tú eres el que me habla. No te vayas de aquí, por favor, hasta que vuelva con una ofrenda y te la presente». Él respondió: «Aquí quedaré hasta que vuelvas». Gedeón entró en su casa, preparó un cabrito y con una medida de harina hizo unos panes sin levadura. Puso la carne en una canastilla y el caldo en una olla. Lo llevó bajo la encina y se lo ofreció al ángel. Pero éste le dijo: «Toma la carne y los panes sin levadura, ponlos sobre esa roca y derrama encima el caldo». Gedeón lo hizo así. Luego el ángel del Señor acercó la punta del bastón que tenía en la mano y tocó la carne y los panes sin levadura. Salió fuego de la roca, consumió la carne y los panes, y el ángel del Señor desapareció. Entonces se dio cuenta Gedeón de que era el ángel del Señor y exclamó: «¡Ay, Dios mío! He visto al ángel del Señor cara a cara». Pero el Señor le dijo: «Que la paz sea contigo. No temas, no morirás». Gedeón levantó un altar al Señor en aquel lugar y lo llamó La Paz del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Ya está cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la
justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 23 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, ¿cómo estás en esta bendición que nos regala Dios de estar aquí? Y principalmente quiero agradecerle a Dios porque me permite escucharlo. Y de ese escuchar a Dios me permite hablarte a ti de Dios. Es más, el milagro de que Dios te hable a través de mí. Que tú escuchas mi voz y finalmente lo que estás recibiendo no es mi palabra, sino la palabra de Dios. Dios te habla a través de mí y Dios me habla también a mí. Y la importancia de que tú escuches a Dios, de que yo escuche a Dios, de que escuchemos a Dios y que todos, tú y yo, sigamos a Dios, sigamos lo que Él nos dice, lo que Él nos ordena, lo que Él nos manda. Porque eso es lo que tiene sentido, eso es lo que le da sentido a todo esto, a estar aquí ante esta cámara y tú estar ahí ante esa pantalla. Que todos, tú y yo, estemos ante Dios. Él es el que le da sentido a todo esto. Y a Él le quiero agradecer, a ti también, por supuesto, por estar ahí escuchando
y pidiéndole a Dios, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a escuchar a Jesús, que nos ayude a conocer y reconocer su voz, la voz del pastor, de Jesús que nos pastorea, y que nos ayude a dejarnos pastorear por Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. El Evangelio de hoy dice que en aquel tiempo Jesús le dijo a sus discípulos: qué difícil va a ser para un rico entrar en el reino de los cielos. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Los discípulos se quedaron asombrados y le dijeron a Jesús: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Qué es lo que es imposible para los hombres, de acuerdo a lo que dice Jesús? Salvarnos, porque es lo que le están diciendo los discípulos. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús dice: pues sí, para los hombres es imposible, nadie se puede salvar. Tú no te puedes salvar, yo no me puedo salvar. Si un hombre hubiera podido salvarse, todos hubiéramos aprendido cómo salvarnos y no hubiéramos necesitado un salvador. Pero no, ni uno solo, ni todos juntos pueden salvar a un solo hombre, sino qué necesidad hubiera tenido Jesús de morir en la cruz, de padecer todo lo que padeció, si nos hubiéramos podido salvar nosotros mismos. Pero no, Jesús tiene razón. Para los hombres eso es imposible. Para la humanidad eso es imposible. Pero para Dios todo es posible, porque Él es todopoderoso. Él lo puede todo. Y ¿saben qué? Esa enorme, maravillosa, extensa lista de santos canonizados, me refiero a los canonizados, los que ya han pasado por el proceso de primero como siervos de Dios, luego como beatos, luego como santos. Han pasado ese largo proceso de la canonización, rigurosísimo proceso de la canonización, y han sido declarados santos. Esa lista, esa gran, enorme lista de santos, aparte de todos los que están en el cielo, que son muchos más de los que están canonizados, que han sido declarados santos, eso nos dice esto. Nos dice, esto que Cristo hizo, que vino, se hizo hombre, padeció, murió en la cruz y resucitó, eso funciona para llevarnos, para salvarnos. Eso funciona, ha funcionado, sigue funcionando y seguirá funcionando para llevarnos al cielo, para salvarnos. Es decir, para Dios todo es posible. O sea, eso que nosotros no podemos hacer, Él lo puede hacer. Y Él lo ha hecho, Él lo hace y Él lo seguirá haciendo. ¿Por qué? Porque así le da la gana. Porque así Él lo ha querido. Porque finalmente por amor. Porque nos ha amado tanto. Nos ama y nos seguirá amando infinita, eternamente. Entonces, ¿cuál es el peligro para nosotros? ¿Cuál es nuestro peligro? Pues lo que dice Jesús. Dice, qué difícil va a ser para un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja? No es una aguja de esas que usan las mujeres o las personas para tejer. No, esa no es una aguja. Una aguja era un tipo de puerta de 2 palos unidos en la parte alta, y por ahí pasaban las personas o los camellos.
¿Y por qué es más fácil para un camello pasar por ahí que para un rico entrar en el reino de los cielos? Porque el camello, aunque tiene una gran jorobota, o dos, depende si es camello dromedario, aunque tiene una joroba muy alta, la joroba es parte de su cuerpo. Y entonces, cuando es parte de tu cuerpo, sabes medir exactamente hasta dónde va a llegar. Y no topas con la joroba. Pero el rico, hagas de cuenta que se pone una joroba enorme de cosas que no le pertenecen, que no son parte de su cuerpo, y se los carga. Entonces, pues te atoras, porque tú calculas hasta el límite de tu cuerpo, hasta donde llega tu cuerpo, tu cabeza. Pero todo lo que tengas de ahí para arriba, eso no lo calculas, porque no es parte de ti. Por eso, ese es el ejemplo gráfico, o sea, la aplicación gráfica de esta afirmación. Cuando traemos tantas cosas arrastrando o encima o colgando que no son parte de nosotros, que no son nuestras, que no tenemos por qué adherirnos a eso, a esas cosas. Y lo peor, fíjense, las cosas materiales, la materia, donde es la primera nivel de la creación, el más inferior, el más bajo, lo material, el dinero, las perlas, las piedras. Entonces, si nos apegamos a eso, nos deterioramos, nos menospreciamos, nos bajamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues no apegarnos a nada de este mundo, a ninguna riqueza, sino solo a Dios, solo a Él, que Él es nuestro sumo bien, eterno bien, nuestro principio y fin, nuestro Salvador. Apegarnos a Él, a sus enseñanzas, a sus mandamientos, y aunque caigamos, hay que levantarnos de nuevo y confiar en su misericordia, agarrarnos de la mano de Jesús, agarrarnos de la oración con la Virgen María, agarrarnos de Él, porque solo Él podrá salvarnos. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz. Padre y el Hijo, el Espíritu Santo y la Virgen te envuelva con su manto. Sigamos feliciando. Nos vemos cuando nos veamos. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.